A veces descubro que la práctica se impone a la teoría en momentos importantes. De ahí que aprender haciendo sea pues una de las prácticas en las que yo confío. Hay que llevar a la práctica conceptos, ideas para lograr objetivos y descubrir haciendo. ¿Cómo se aprende a andar en bicicleta? Pues subiéndose a la bicicleta. ¿Cómo se aprende a patinar? Pues montándose en los patines, poniéndose unos. Esa es un poco la filosofía de este método. Es un método que se centra en la idea de aprender por medio del hacer, tratando de desarrollar lo que uno quiera aprender dentro de un contexto muy real y concreto. Entonces yo de repente creo que se aprende a programar programando y no exactamente viendo cómo otros programan. Tampoco confío mucho en esta idea de que todo se deba hacer para aprender. Hay personas que viendo a otros trabajar aprenden. Digo, la imagen es un poco irónica porque una persona durmiendo montado sobre una terminal pues no está haciendo. Lo que sí es importante es, para mí, plantear el problema, desarrollar ideas, formular una solución. Entonces, me han planteado la idea de explicar mejor el concepto de array list porque simplemente lo he usado. Me he puesto a programar y lo he incluido y lo he creado, lo he llenado, lo he recorrido y no lo he explicado a satisfacción. Entonces un poquitín de teoría, estamos en un concepto que se llama tipos de datos estructurados y hay estructuras estáticas y hay estructuras dinámicas. Voy a tratar de hacerlo, pues espero que comprensible. Una estructura estática es algo que en tiempo de compilación, antes de que el programa corra, está determinado, entre otras cosas, su tamaño. Por ejemplo, ahí estoy tratando de definir un arreglo de strings que pudiera llamarse ciudades. Y voy a tratar de inicializarlo. Entonces voy a poner León, a Irapuato, a Celaya, a Salamanca, por poner solo algunos. Y ha quedado definido un arreglo. Si yo quiero saber de qué tamaño es, pues le pido al sistema que me dé un atributo constante llamado length, que nos va a ayudar a definir el tamaño del arreglo y accederlo. Entonces, si yo corro a esta versión, me voy a dar cuenta de que el arreglo ciudades quedó definido y además tiene un tamaño de 4. Para mí length significa tamaño. Y ya pues yo podré utilizar eso en un ciclo for, por ejemplo. Una vez que conozco su tamaño, si yo quiero imprimir el contenido del arreglo, todas las ciudades que están definidas ahí, pues lo único que tengo que hacer es recorrerlo desde 0 hasta length. Y es todo. Podré indexar a través de una variable que cambie de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, los valores de ella para que en cada vez de modificación de ese valor sea impreso un dato. Ahora, no siempre uno necesita conocer de antemano todos los elementos de una colección. Por ejemplo, yo he hecho una simulación de una venta en una tienda de abarrote o en un punto de venta con banda transportadora y caja, y la verdad es que la cantidad de productos que trae un cliente difiere muchas veces de la cantidad de productos que trae otro. Entonces uno no puede decir que porque trae varios productos en el carrito o en la bolsa o en la mano, eso es un arreglo, porque los arreglos como tal, así con corchetes, son estructuras estáticas. Usted define el arreglo, normalmente le determina cuál es el tamaño y en su lógica de negocio, de operación del algoritmo,
pues usted respeta ese tamaño, lo trabaja. Es muy importante para ese tipo de estructuras que el tamaño quede definido, que no le falte sobre todo, porque si usted quiere tener aquí 5 ciudades ya tenemos un problema. El tamaño del arreglo ha quedado definido para almacenar máximo 4. Y tampoco es bueno dejar la estructura muy sobrada, que usted diga voy a declarar un arreglo de 100, porque a lo mejor estas son ciudades del estado mexicano de Guanajuato, y pues Guanajuato a lo mejor no llega a tener 100 municipios o 100 ciudades. Entonces si usted tiene menos de 50 va a tener ocupada esa cantidad y va a tener libre la otra cantidad, pero no solo libre, porque a lo mejor ni siquiera está disponible. La cantidad va a estar como sin utilizar. Usted va a tener un arreglo de 100 y hay 50 que nomás no usted va a poder controlar. Bueno, el número que aparece aquí abajo 4 es porque ese es el tamaño del arreglo, ciudades.length. Bueno, para mí esos son estructuras estáticas, aunque hay muchos más ejemplos de eso. Se estudia en una materia que se llama estructuras de datos. Y cuando uno no quiere utilizar exactamente arreglos porque no convenga, entonces uno utiliza una estructura dinámica. Una estructura dinámica muy conocida para fines de Java es la clase ArrayList. Entonces vamos a hacer un demo aquí de ArrayList. Y como es una clase, se tiene que instanciar. Hay que mandar llamar al constructor para decirle quiero una clase. ArrayList no es una definición estática, por lo que se tiene que importar. No está disponible todo el tiempo y está en un recurso estandarizado de Java en Java Util. Ahí está ArrayList. Bueno, ya empezamos a ver el tema de genericidad y la presencia de los paréntesis angulares, menor que, mayor que, indica que lo que está ahí es un parámetro, es parametrizable y es genérica. Bueno, yo no lo voy a poner, no voy a poner los paréntesis, solamente le voy a poner ArrayList porque quiero la definición. Y bueno, ya tengo una variable llamada demo de tipo ArrayList. La pregunta aquí es, ¿también tiene un tamaño, así como los arreglos? La respuesta es sí, nada más que no se accede con .length, sino con .size. Primera enseñanza, pues, cuando son estáticas, el tamaño es constante, length no lleva paréntesis. Cuando son dinámicas, el tamaño es variable, size es un método, hay que mandarlo a llamar para que nos devuelva el tamaño de la estructura. Si yo corriera esto, pues yo creo que no tengo nada en la lista, digo, apenas la acabo de definir en la línea 8. No tendría nada adentro, digamos, solamente el espacio de almacenaje. Yo debo, en teoría, ver un 0, que significa el tamaño de la lista de demostración no tiene nada. Pero si entre la definición y la impresión de tamaño usted le agrega algo, porque hay operaciones para agregar, usted simplemente le dice quiero agregar León. Y bueno, también me gustaría agregar Guanajuato porque estoy trabajando con los municipios de Guanajuato. Y también quiero agregar Salamanca. Y me falta una más que sería Celaya. Bueno, si fuera el municipio de Guanajuato me faltan muchos más. Estoy poniendo las del corredor industrial que va de la franja, digamos, un poco oriente poniente, empezando en León y terminando en Celaya, antes de ingresar al estado de Querétaro. Bueno, ahí me dice el tamaño de demo 4, es el único print que yo tengo, la línea 14, y es el dato que aparece en la consola. Entonces los he agregado. Bueno, varias aclaraciones. Definir el ArrayList de esta manera es definir un ArrayList genérico, donde todos los datos son de tipo object. Esto quiere decir que yo puedo agregar otro objeto, por ejemplo 1.70 como doble, y no debiera tener problema. Al momento de correr, el tamaño de la lista dinámica demo será de 5. Uno de los datos será doble
y los otros datos serán de tipo string. Si yo quisiera imprimirlos todos, una buena manera es utilizando un ciclo for each. Entonces usted escribe for y le dice para cada objeto X que haya en demo, lo quiero imprimir. Entonces usted corre esta versión y será impreso un string, otro string, uno más, otro más y luego un double. Bueno, ahí se trata de probar de que todos son objetos. Si la versión original nos dice que debo tener solamente nombres de municipios de Guanajuato, el 1.70 no tiene nada que ver, porque no hay un municipio en Guanajuato que se llame 1.7. Entonces podría quitarlo. Varias maneras de hacerlo. La primera de ellas es diciéndole al array list que sea específico, no tan genérico. Queremos que sea un array list de strings. En el ejemplo ya no puedo agregar este double a menos que ponga el dato entre comillas. No lo voy a hacer. Y luego ya no tengo que decirle que sea un tipo de datos tan genérico, porque lo que hay son strings. Entonces ya le puedo decir que para cada string X que haya en el arreglo dinámico llamado demo, lo imprima. Y yo voy a tener aquí un ejemplo de impresión. Bueno, recientemente Mauricio Cervantes a través de Aula Virtual me ha pedido una explicación. Dice, me gustaría aprender la forma que desde NetBeans, desde Java, se agregue información en forma de lista utilizando ArrayList. Bueno, este es el ejemplo. Cómo declararlo, cómo inicializarlo, eso sucede en la línea 8. Cómo agregarle datos, líneas 10, 11, 12, 13. Cómo imprimirlo, líneas 15, 16. Ahora bien, si usted no quiere imprimir todos, por ejemplo nada más el primero, usted le dice quiero imprimir de demo el primero y aparecen esos denominados métodos de acceso, getters, donde get le está diciendo dame el primero. 0 es el valor del índice para el primer elemento, 1 para el segundo, 2 para el tercero y size menos 1 para el último. Bueno, ¿cómo saber más de ArrayList? Está muy fácil aquí porque los entornos de desarrollo inteligentes también traen una ayuda que, pues, ayuda. Yo recomendaría que dentro de la declaración de la variable, o sea, del bloque de las 7 a la 16, le pongan demo punto. Esperen un poco. Y Java tiene todo eso que está en oscuro, add all, clear, clone, contains, ensure capacity, get, index of is empty, etc. como métodos que hacen algo. Y si usted se desplaza hasta, por ejemplo, clear, ve el ejemplo arriba documentado. Dice, es un método void público que elimina todos los elementos de la lista. La lista se vaciará después de que la llamada retorne. Es una forma de decirle, bórramelos todos, ya no los quiero. Clone. Dice, bueno, esto devuelve una copia de la instancia de ArrayList. Los elementos en sí no se copian. Ok, es un clone, dice. Y vienen más ejemplos. Aprenderán más sobre el uso de ArrayList en la materia de estructuras de datos, ya sea para que la usen o para que implementen su propia versión. Por ahora es todo. Agradezco su atención. Si el ejemplo simple de uso de ArrayList no satisface curiosidades, dudas, interrogantes, a través de Aula Virtual pueden solicitar una versión de complemento. Gracias.